Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. Bueno, y en el año en que la raza criolla cumple 100 años, era imperativo tener en este podcast al señor Oscar Emilio Solané. Él es el único hijo varón, el más chico, hijo de don Emilio Solané, el precursor de la raza criolla. Y es un gusto para mí tener la posibilidad de poder entrevistar a Oscar Emilio y tenerlo frente a mí en esta conversación. Yo me Elisa Peirano y bueno, este es el podcast de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Bienvenido, Oscar, un gusto tenerlo acá. No, al contrario, el gusto es mío, Elisa, que me hayas dado el honor de venir a hablar aquí sobre la raza criolla. Oscar, quienes lo conocen hablan de usted como un estudioso, como un amante de la tradición y como un guardián de las cosas que han pasado por el cardal, que han sido fundacionales en la raza y que las ha conservado con mucho rigor histórico y con valor en esa materia del cardal, ¿no? Pasa que yo, no hace muchos años, me di cuenta que las personas que en su vida habían hecho cosas importantes, que habían puesto empeño y que habían trascendido, ¿no es cierto?, merecían ser recordadas. Entonces, yo lo que trato, empezando por mis hijos, luego por mis nietos y después con amigos, como en el caso tuyo, es mantenerles presente, ¿no es cierto?, la vida y obra, en este caso, de mi padre, que yo me di cuenta que son personas que salen cada tanto, sin querer envanecerme, ¿no?, porque sea mi padre. Yo creo que ser imparcial y lo veo así. Sí, sin duda es un ser extraordinario, ¿no?, que deja mucha huella, ¿no? Claro. La primera pregunta que tengo para hacerle, Oscar, es... Hablábamos recién, antes de empezar este podcast, de que su padre no fue el creador de la raza, sino que él fue el que la vio y la instituyó. Bueno, yo, si te parece, comenzaría por la llegada del caballo criollo, ¿no es cierto? El caballo criollo no es otro que el que trajeron los españoles en el descubrimiento y conquista de América, que era el caballo español de la zona de Andalucía, que tenía fama de ser el mejor caballo de Europa, con la sangre árabe berberisca de los moros que estuvieron 700 o casi 800 años dominando España. Ese es el caballo que trajeron los españoles, seleccionado seguramente por ellos también antes de venir. O sea, los más fuertes, los que en mejores condiciones tenían. Ese caballo pobló América. Pasa que hubo territorios, sobre todo como en el Caribe, donde el medio ambiente no daba para su desarrollo. Todo lo contrario que ocurrió en la zona del Río de la Plata, que abarcaría, yo diría, Uruguay y Río Grande do Sul. Ahí el caballo, traído por los españoles, empezó a criarse en forma salvaje, porque si recordamos, Pedro de Mendoza funda Buenos Aires en 1535 y los indios queman la población y habían traído aparentemente 72 o 74 caballos, que no eran caballos, eran reproductores, porque eran yeguas y padrillos.
Y bueno, muchos de ellos empezaron ya a reproducirse en forma natural, y cuando viene Garay para la segunda fundación, le llama la atención cómo se habían multiplicado. Bueno, hasta que lo domina completamente el indio y el cristiano, pasaron cerca de 400 años de lo que mi padre llamó selección natural, y que eso fue lo que más valorizó a la raza. ¿Por qué? Porque en esa selección natural primaba el individuo más apto para la reproducción, o sea, el de más carácter, el mejor, que se portaba mejor el extremo de las temperaturas, de los rigores, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Claro, el más apto para sobrevivir. Claro. Una selección tipo Darwin. Claro, digamos, el potrillo que se quedaba atrás, o la yegua, a ese se lo comía el puma o el perro cimarrón. Y bueno, y así fueron sobreviviendo los más aptos. Uh-huh. Por eso, esa selección natural que no la puede hacer el hombre, ni se puede repetir, porque bueno, es una cosa irrepetible, ¿no es cierto? Uh-huh. Fue ahora, para mi padre, el valor más importante que tuvo la raza. Bien, ahora Oscar, el primer contacto de su padre con este tipo de caballada fue a través de lo que montaban los indios, o de los caballos que tenían los indios, no, los caseros. Yo te voy a explicar. Ya a mediados de 1880, 1890, había muchos estancieros argentinos que ya habían visto que el criollo era el caballo perfecto para explotar ¿no es cierto?, la ganadería. Uh-huh. Aparte, tengamos en cuenta que estamos hablando de épocas que no había alambrado, eran vacas criollas que eran muy ariscas, y las extensiones eran interminables. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba? Ya a partir de 1850 hubo una gran mestización con el pura sangre de carrera, por la gran afición natural, ¿no es cierto?, desde el estanciero al peón, los animales de razas pesadas para la agricultura, los de tiro pesado y tiro liviano para los carruajes. Entonces, todo lo que fue, todas las zonas, principalmente la provincia de Buenos Aires y sur del litoral, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, eso se fue mestizando. Y para 1880 era muy difícil encontrar estancias que tuvieran manadas puras. Uh-huh. Bueno, eso lo visualizó mi padre en 1910. Y en 1918 ya un grupo de criadores, entre ellos estaba Enrique Croto, los hermanos Viera, le piden a la Sociedad Rural Argentina que abra un registro para llevar como es el control de la raza criolla. Ajá. 1918. Pero había que inspeccionar esos animales, porque, sí, porque no estaba muy claro todavía, producto de esa mestización de que te acabo de hablar, cuál era el tipo de caballo criollo. Uh-huh. Mi padre lo tenía bien claro, porque hizo un trabajo de iconografía, ¿no es cierto?, viendo pinturas, leyendo relatos de oficiales del ejército, de la conquista, en fin. Él ya lo tenía claro. Tanto es así que, si bien el estándar ideado por él es aprobado en 1922, él ya en 1918 había hecho un modelo o estándar con las medidas que luego le aprueban en 1922. Bien, vamos a hacer un paréntesis acá, Oscar, para contarle a la audiencia que su padre era un zootecnista, era veterinario, y había sido medalla de oro de la facultad, o sea que era una persona sumamente formada en todo lo que sea animal. Ahora, cuando van a pedirle a la sociedad rural que abra un registro, ¿ya estaba estipulado por su padre cuáles eran las dimensiones que tenía que tener un criollo? Te reitero, él en 1918 presenta lo que llamó pauta o modelo de la raza criolla. Ajá. Entonces, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que era don Joaquín Anchorena, lo nombra inspector. Entonces, él
tiene que recorrer todas esas estancias o cabañas, ¿no es cierto? Y aprobaba o rechazaba los animales que estos estancieros querían inscribir. Uh-huh. En algunos casos aceptaba, digamos, un porcentaje importante, y en algunos otros casos había estancieros que estaban confundidos tal vez porque ya sus padres habían tenido ese criollo, que era un criollo de unos 50 para arriba. Claro. Y ellos creían que era un criollo puro. Claro. Pero como mi padre había, te repito, estudiado bien cuál era el tipo de caballo criollo, bueno, él ya puso las medidas, máximo 1,50 de alzada, 1,40 de mínima o 1,38 para las yeguas. Y bueno, después de 1918, tanto es así que ya anterior a la exposición de 1922, concurrían caballos criollos a Palermo, a fines de 1800. ¿Cuándo es que él detecta que hay pureza de la raza en el sur del país? En el 1910. Resulta que mi padre y el hermano compraban hacienda, en ese tiempo eran vacas criollas, las que criaban en el campo, y en una oportunidad compran un lote de hacienda criolla en la zona de Río Negro. Entonces mi padre seguramente va a recibir la hacienda, y ahí le llama la atención, porque esa hacienda había venido por el río de esa zona, hasta hasta la estación de ferrocarril de Río Negro, donde se embarcaban. Y él se encuentra con un señor de aspecto inglés que se llamaba Diego Gilmour, que toda su tropilla era bien de criollos, incluso gateados, ¿no es cierto?, pelaje que predominaba. Y por curiosidad mi padre le pregunta de dónde es, y este hombre ya venía de la zona de Río Senguer, distante 1000 kilómetros de Río Negro. Y bueno, y él le dice, no, mire, ahí hay una reserva tehuelche de 10.000 hectáreas en Alto Río Senguer, y los tehuelches tienen manadas de un solo pelo, tienen cientos y cientos de yeguas con su marca, o sea, bien, las llevaban bien, no registradas, pero como si fueran cabañeros, porque con su marca, con su marca, y ya te digo, manadas de un solo pelo, con un padrillo del mismo pelo, y así. Entonces, y sobre todo lo que él vislumbra ahí es la pureza de esa sangre. Entonces, en 1911, en el verano, se toma un barco desde Buenos Aires hasta Comodoro Rivadavia. Y de ahí, porque no había otro medio, a caballo se tienen que hacer los 400 kilómetros desde Comodoro hacia el oeste, hacia la precordillera, lo que es hoy Alto Río Senguer. Uh-huh. Bueno, por supuesto él se hace acompañar por vaqueanos, o sea, gente que conocía la zona, y en el segundo año conoce a un tal Adán García, que después fue inspector de la raza criolla en la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Uh-huh. Porque lo conoce ahí en Comodoro Rivadavia. Mejor dicho, en Colonia Sarmiento, que está a 150 kilómetros al oeste de Comodoro. Y bueno, hace 3 viajes, ¿no es cierto?, 1911, 1912 y 1919. Y ahí selecciona 84 reproductores, la mayoría yeguas. Trajo algún padrillo, pero yo no he podido ver en sus registros particulares que les hubiera dado uso. Así que no sé el destino que tuvieron esos padrillos traídos de allá. Pero Oscar, perdón. Y cuando llega en el primer viaje de todos y llega hasta ver la manada de los tehuelches, se le acerca al tehuelche y le dice, quiero comprarle yeguas. ¿Cómo fue esa Bueno, el tema era así, ahí había los tehuelches estaban a 2 leguas al norte de Alto Río Senguer. En Alto Río Senguer había un boliche y un par de casas. Y el dueño del almacén o boliche era un tal Max Schulz, de ascendencia alemana, que hacía de juez de paz. Entonces, él, imagínate que todo este trámite le llevó meses para poder organizar todo esto.
sobre todo el primer viaje. A través de Max Schulz, manda avisar a los tehuelches. Bueno, aquí hay un señor norteño, le decían, un norteño que quiere comprar yeguas, así que bueno, un día lo junta y entonces mi padre, para hacerlas simple, le dice, bueno, yo les voy a pagar 5 pesos por cada animal, no importa la edad, no importa el pelaje, para simplificarlo. Y así empezó la cosa. En ese momento 5 pesos era mucho, era poco. Yo no tengo idea, realmente no sé el valor. Pero de todas maneras, yo te voy a contar una anécdota de lo que era la abundancia del caballo, ¿no es cierto? Y para los tehuelches, lo fácil que era tener. Cuando llega la inmigración galesa a la zona de lo que hoy es Trelew, Gaiman y demás, los galeses andaban a pie, ¿no es cierto? Porque habían llegado en un barco con lo mínimo, bueno. Y empiezan a poblar el valle del río Chubut. Y el primer verano que están ahí, aparecen los tehuelches, cosa que tenían acostumbrado a hacer. Bueno, al principio el encuentro fue medio así, digamos, desconfiado, ¿no es cierto?, de un lado como del otro. Bueno, se hicieron muy amigos, porque el tehuelche siempre fue un indio muy manso. Justamente, ellos tenían esa reserva de 10.000 hectáreas que le había dado el gobierno, porque habían ayudado al ejército argentino a combatir contra los indios chilenos. Bueno, y llegó un momento que, bueno, como los galeses sembraban trigo y hacían pan, los tehuelches prueban el pan. Bueno, para ellos era un manjar. Y yo tengo varios libros de ahí, de esa zona. Llegaban a negociar 2 panes por un caballo. Qué buena anécdota. Y puede ser que haya un cuento, Oscar, que una vez tenía el precio de 5 pesos por yegua y como que el cacique se mareó y fue y vino con el precio que contaron ahí. El tema es así. Un día va, como le encierran una manada, y el indio se llamaba Catrán Cabrera. Ellos tenían corrales de palo a pique y ahí encerraban la yegua. Entonces mi padre le señala una, Mora, y le dice, quiero esa. Entonces el indio le dice, bueno, pero esa vale más porque es mansa. Y dice mi padre que la tuvieron que enlazar para agarrarla. Y resultó tan mala que le puso Baguala de nombre. Bueno, entonces, vale más, bueno. Entonces, ¿quiere 10 pesos? No, vale más. 15 pesos, no, vale más. Y aumentó así hasta 10 o 20. Y ya mi padre estaba fastidiándose un poco. Pero dice que de repente me acordé, el indio no sabe leer ni escribir. Él conoce el sonido. Entonces le dijo, ¿quieres 5 pesos? Sí, deme 5. Y ahí cerraron el negocio. Baguala. O sea que Oscar, su padre veía las yeguas en estos corrales y seleccionaba. Mirá, Esos 84 fueron producto de los 3 viajes. de 1.280 animales que revisó en los 3 años. O sea que él iba revisando y se iba trayendo. Sí. Ese trabajo le llevaba todo el verano. Y entonces con Dan García la llevaba por Arreo, que son 250 kilómetros, desde esa zona de Río Senguer hasta Colonia Sarmiento. Ahí él había alquilado y después compró unas chacras y las dejaba durante el invierno. Y en la primavera mandaba un peón del Cardal en barco también, y con Adán García las traían por Arreo hasta San Antonio Oeste, más o menos, que ahí las embarcaban. ¿Las embarcaban en tren? En tren. Sí, en San Antonio Oeste, por ahí. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Así que ahí fueron llegando estas yeguas, sí, y cuando llegaban al Cardal les ponían nombre. Claro, mi padre pedía la inspección, la registraban en el studbook, y vos sabés que me contaba que en un momento que tenían un lote como de 30 o 35 yeguas con Dan García, ya loteadas, ¿no es cierto? Tenían un problema, no había alambrados. Y
las yeguas buscaban la querencia. Entonces, ¿qué hacían? Con cerdas de la cola, le doblaban las orejas y se las ataban. Y eso era porque el yeguarizo tiene mucho el sentido del instinto por las orejas. Es como el radar ¿no es cierto?, para ellos. Y entonces con eso, pero al cerrarle las orejas, perdían ese poder de orientación. Entonces quedaban medio desorientadas. Vos no has hecho caso a veces que cuando le llama algo la atención, está con las orejitas, sí. El caballo levanta la cabeza y mueve las orejas así, buscando de dónde viene el mensaje. Bueno, pero aparte de esa precaución, salieron a la tarde y marcharon toda la noche, sin parar. Porque si paraban, se les volvían a llevar, hasta que llegaron a un lugar donde las pudieron encerrar. Si fue una... Yo cuando pienso, ¿no es cierto?, en todo eso, pero sobre todo, ¿sabes qué, Elisa? En que mi padre tenía 23 años cuando hizo todo eso. ¿23 años? Sí. Está bien, es sabido, ¿no es cierto?, que 150 años atrás el hombre se hacía hombre mucho más joven, eran, ¿no es cierto?, el medio te llevaba a eso, ¿no es cierto? No sí, es como hoy en día que uno cuida a los chicos, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras, ya tener esa visión, esa claridad de ideas, no es común. A los 23 años, qué bárbaro. Bueno, y siguiendo un poco con la historia, Oscar, entonces este cuento fue justamente previo a 1918, que se pide a la rural. Claro, 1910, 1911 y 1919. Perfecto. Y en el año 1922, mi padre presenta el proyecto de estándar a la Sociedad Rural Argentina, que costó bastante trabajo porque había opositores a ese estándar. ¿Por qué hay opositores? Porque ya te digo, había gente que estaba confundida. Creía que el caballo tenía que ser más alto. A pesar de que yo te hablo de gente, estoy hablando 1920, gente que a lo mejor era nacida en 1890. Pero ya en 1890 o 1900, cuando tenían edad de tomar conciencia de las cosas, veían las manadas de su padre, pero ya estaban mestizadas. Claro. Porque el mestizaje importante empezó a partir de 1850. Entonces esa gente tenía una visión distorsionada de lo que había sido el caballo criollo. Por eso mi padre se tuvo que esforzar, porque fue un trabajo, lo de ir a buscar yeguas al sur es una cuestión, no sé cómo te puedo explicar, aventurera, por ahí, de pionero. Pero el establecer el estándar fue una tarea científica, académica, aunque suene un poco exagerada. Muy académica. Porque te reitero, mi padre, por ejemplo, uno de los pintores que más lo inspiraron fueron el pintor inglés Vidal, Emerick Vidal. Él veía por los pelajes, por el tamaño, en fin. Otro fue Rullendas, Prilidiano Burredón, que a criterio de él reflejaban en las pinturas el tipo de caballo. Cuando vinieron esas yeguas, Oscar, fue que armó, digamos, don Emilio su manada y su base. Y a partir de ahí él reprodujo eso. ¿Y qué sangre se incorporó de afuera? ¿O trató siempre de mantener como la línea pura? ¿Cómo fue esa parte? Yo te voy a contar de su principio. Él empezó con su registro particular el 1 de octubre de 1913. Ajá. Ahí ya empezó con su RP1, claro, la yegua revoltosa cardal. Con yeguas, que algunas eran de la zona de la costa del Tuyú, de Monsalvo, que hoy es Maipú, de Ayacucho mismo, y sin ir más lejos, a 2 leguas de lo que hoy es Solané, había un señor Iriarte que tenía cerca de 300 yeguas. Bueno, y le regala a mi padre
una yegua, pues el establecimiento se llamaba El Mangrullo, le regala una yegua, como es mangrulla, le pone él, y con una cría al pie. Y ahí él hace un incesto. Y para fijar. Y de ese incesto sale Olvido Cardal, que fue el estándar, el campeón de 1922, y para él el modelo estándar del criollo. Pero no lo repitió, o mejor dicho, lo repitió, pero no le salió bien, porque él decía que el incesto, si bien resaltaba las cualidades, también lo hacía con los defectos. Así que era un arma como de doble filo. Bueno, y en esos años, Oscar, hubo muchos campeonatos ganados, ¿no? Para que la gente dimensione lo que era en esa época la cabaña. Y en total ganó 45 campeonatos en Palermo. Todas las sangres que él, digamos, usó fueron de ahí, de la zona que te acabo de mencionar. Claro. Pero, digamos, de países extranjeros no trajo nada. Claro. O sea que eran de la zona de él de ahí, sobre la base de las yeguas que había traído del sur. Sí, y yeguas también ahí de la zona. Bien. Porque, te repito, esa yegua, la madre de Olvido, era una yegua de un vecino, se puede decir. Claro. Y hay un cuento que él le regaló una yegua llamada La Pepa a un ballester, ¿puede ser? Mi padre le regala, su mejor amigo en la vida fue Lucio Ballester, que viene a ser tío abuelo de Felipe y de toda esta camada. Era el mayor de los 7 u 8 Ballester. Y bueno, se intercambiaron muchas yeguas. Y Padrillo, mirá, Felipe Z. Ballester, que era hermano, ¿no es cierto?, de él, de Lucio y de Don Miguel, en el 44 saca, 1944, un campeón que se llama Naco. Y los padres y abuelos eran cardales puros. O sea que prácticamente era Naco Cardal. Porque en esos años el prefijo se ponía después, no como era ahora. Como un sufijo. Claro, se decía ñotigre Cardal, no Cardal ñotigre, así. Después, con los años, mi padre, ¿no es cierto?, ya más viejo, no tuvo el temperamento, la actividad de que cuando era joven. Pero él siempre fue defensor de la, él le decía gimnasia funcional, de la funcionalidad. Él decía que entre dos individuos de conformación parecida, si había uno más lindo, pero el otro era mejor, en docilidad, había que seleccionar el más dócil sobre el mejor conformado. Es más, él propone, porque también como fue diputado nacional, propuso una ley para que se hicieran pruebas funcionales, ¿no es cierto?, bien establecidas, con un reglamento y demás. Fue una ley que se aprobó, pero yo no sé si se llevaron a cabo, porque después yo no recuerdo que se hubieran llevado a cabo esas pruebas funcionales. Uh-huh. Una cosa que mi padre consideraba muy importante era la revista de la raza. Uh-huh. Porque él decía que era la Biblia para los criadores. Entonces, era muy estricto, porque siempre había criadores o no criadores, porque por ejemplo hubo gente como un profesor español que se llamaba Ángel Cabrera, que sin necesidad de ser criadores conocían el criollo y escribían sobre el mismo. Entonces, si vos agarrás esos números tal vez del año 30, sobre todo en los inicios 40, te vas a encontrar con mucha gente, entre ellos Marciano Moreno, por ejemplo. Marciano Moreno fue inspector y juez de la raza muchos años, y yo no estoy seguro que haya sido criador. Bueno, y entonces había que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con lo que se escribía
en la revista de la asociación, que estuviera bien fundamentado. ¿Para qué? Para no desorientar a los nuevos criadores. Claro, porque está todo formándose. Bueno, Oscar, y cuéntame qué pasó porque también me enteré una anécdota de qué pasó con el aniversario que llegó a Palermo, y fue un caballo que revolucionó un poco, ¿no? A todos cuando lo vieron, un caballo muy diferente. Sí, más vale. Bueno, ¿Qué pasó con esa llegada del aniversario a Palermo? Resulta que fueron los años que en Chile entró el comunismo, y entonces empezaron a expropiar campos y hubo gente como Alberto Araya Gómez que trajo su yegua a sacar a Argentina. Concretamente, si no me equivoco, le dio campo, le dio, digamos, cabida, Gonzalo Torres. Y bueno, y eso fue en el año 73, me parece, 1973. Y lo preparan seguramente ahí, en Santa Fe, y lo presentan en Palermo. Bueno, que los caballos entraban todos de cabresto, si no me equivoco. Creo que no había categoría de montados. Uh-huh. Bueno, pero la cuestión fue que en un momento de la jura entró ensillado este caballo, ¿no es cierto?, que lo presentaba el yerno de Alberto Araya, y pidió permiso para hacer una demostración. Y el caballo es una maravilla, ¿no? Por supuesto. Acá no se había visto nunca eso. Bueno, mi padre, que por ese momento ya tenía un problema de consanguinidad en las manadas. En su cría. Sí, porque él me decía, yo acá, dice, en Argentina, ¿qué voy a encontrar fresco si todos en sus orígenes tienen algo de sangre cardal? Claro. Pero cuando vio esto, que era puro, es decir, puro de afuera, ¿no es cierto?, que no tenía sangre argentina, hizo pensó en comprarlo. Y entonces le habla a don Alberto Araya y le pide que él quería que yo probara el caballo. No lo hacía él porque ya estaba con más de 80 años. Imagínate para mí, bueno, lo que fue. En esa época temprano, ¿no es cierto?, a las 6 de la mañana, creo, yo en la pista auxiliar, me acuerdo, con el comisario del pabellón y el yerno de Araya probando el aniversario. Bueno. ¿Qué tal era el caballo? Es como si te dijera que yo había llegado a Palermo en una Forá y de repente me dieran un Fórmula 1. No, te juro, me superaba a mí. Yo no estaba acostumbrado a ese manejo. Claro. O sea, a esa docilidad. Porque era un caballo que lo tocabas y era, bueno, típico doma chilena, ¿no es cierto? Pero, desgraciadamente, habían varios criollistas brasileros y con billetera fuerte, como pasó casi siempre, y lo convencieron a don Alberto Araya, y el caballo no salió a remate y se lo llevaron ellos. ¿Lo compraron antes? Lo compraron antes, directamente no salió a remate. Fue una actitud que, no sé, ¿viste? Pero no me pareció muy ética, porque yo creo que tendría que haber dado oportunidad, ¿no es cierto?, sobre todo, vos llegás a un país donde te acobijan, ¿no es cierto?, aunque sea por de alguna manera de agradecer, ¿no es cierto?, y darle la oportunidad. A lo mejor lo hubieran comprado igual los brasileros, pero de esa manera no dio ninguna posibilidad. ¿Y qué pasó ahí? Y nada, se lo llevaron, el caballo, y... Lo compró Flavio Bastos Terechea, ¿no? Y don Luis Bastos. Y don Luis Bastos era muy amigo de mi padre. Entonces, sabiendo cómo es el interés que tenía mi padre, ¿sabes qué hizo don Luis? Le dio para que sirviera 6 yeguas, que se despacharon a Uruguayana, se sirvieron y después se trajeron de vuelta. Creo que le mandó 7 potrancas y una le dejó de regalo a don Luis por haberle dado los servicios. Y una pregunta, Oscar, ¿y de esos servicios? Mi padre al poco tiempo murió,
Vale, poco tiempo no, murió a los 6 años, una cosa así. Pero ya ¿No, estaba... ¿no se anotaron esos potrillos? Se anotaron, sí, pero no fueron del gusto de él, una lástima. No sé, te repito, por ahí mi padre ya estaba en una edad, viste, que no era el mismo en una palabra. Claro. No sé, no sé qué decirte, pero la realidad fue que vinieron 5 yeguas, las 5 o 6, y todas parieron, y yo no sé, suponte que hubieran sido mitad por mitad de los 3 machos, alguno rescatable, pero no le dio mucha chance. Una lástima, ¿no? Oscar, a mí me dijeron que además de ser un erudito científico y zootecnista, su padre, además era un hombre muy a caballo, que era un tipo muy campero. Sí, él, digamos, ya de joven, ¿no es cierto?, disfrutó del caballo. Bueno, salía a la par de capataz, de los peones, pero era una generación muy común de gente, Los Ballester, yo me acuerdo, don Adolfo Herman del Carril, era gente de a caballo, disfrutaban y entonces podían, como digo yo, opinar con autoridad, porque sabían lo que era un buen caballo. Porque yo creo que, viste, bien, yo no discuto que haya gente que pueda calificar bien un caballo, pero si nunca anduvo arriba de un caballo, no sé hasta qué punto. Porque yo tengo por experiencia que a lo mejor hay caballos que son muy buenos en cuanto a docilidad en una pista, ¿no es cierto? Vos ves los andares, los califican bien, en fin, pero por ahí hay un factor que es el factor temperamento, que no siempre se demuestra en la pista. Porque a mí me pasó con caballos tomados por una misma persona que llevé a premio, que no sacaron mucho premio y que en el campo eran buenos pingos. Y al revés, otros que sacaron buen premio y yo después los probaba y era un caballo que yo le digo amargo. ¿Por qué? Porque vos ibas a atropellar una vaca y el caballo no reaccionaba. Ahora vos daba vueltas sobre las patas, rayaba, en fin. Pero esa predisposición del caballo, ¿no es cierto?, ese temperamento, ese nervio escondido, que es una de las cualidades que se le reconoce al caballo criollo. Como decía don Roberto Cunningham, están en el palenque, parece dormidos, apoyados con una pata en descanso, dice, y los monta el jinete y se transforman. Y son capaces de galopear 2 horas seguidas sin demostrar cansancio. Qué bárbaro esto, ¿no? El temperamento y cómo es un desafío, ¿no? El de jurar en la pista algo que pueda trascender lo que se ve en esa pista, ¿no? Yo creo que sí, es difícil. Oscar, ¿y en el Cardal se domaba todo? ¿Se domaban todos los padres de manada. Los padres de manada se domaban. Y se probaban de la siguiente manera. El peón cabañero, que era el domador, tenía que salir al campo y hacer los mismos trabajos, o sea, juntar hacienda, destetar a campo, enlazar, todos los trabajos que vos le requerís al caballo, que el peón le requiere al caballo, bueno, eso mismo tenía que hacer él. O sea, tenía que demostrar sus cualidades. El padre de cabaña. El padre de cabaña. Y algunas yeguas también. O sea que era bien de uso de campo la selección, digamos. Sí, él decía que la selección funcional tenía que ser afín a los requerimientos del caballo. Si era el caballo de peón, los trabajos del peón. Bueno. Qué bárbaro. Vamos a hablar brevemente sobre el ícono de la raza que fue el Mancha y Gato. Oscar, si le parece que dentro de poquitos años nada más, ya se cumplen 100 años de ese viaje que se inició en 1925. Me imagino cuando su padre recibió la carta de Aimé Gifli pidiéndole un par de caballos para hacer este raid, ¿cuál habrá sido esa reacción? No, mi padre dice que él había ponderado y promocionado tanto el caballo que no se podía negar. Porque si se negaba, decía, mucho hablar de la bondad del caballo criollo, pero
cuando hay que exigirle una cosa como es importante, no lo acepta. Pero no. Lo que sí, porque Schifili era profesor era una persona deportista, ¿no es cierto? Pero no dejaba de ser un profesor de colegio, del St. George de Quilmes. Bueno, y como era bastante inquieto, ya hacía 9 años que estaba en el colegio y quería cambiar de aire, porque previamente él nace en Suiza. A los 14 años se va a Inglaterra. Y después a los 18 más o menos se viene a la Argentina. Uh-huh. Y era inquieto. Entonces él escucha de esto de la raza criolla que estaba queriendo imponer. Entonces se va al diario La Nación y habla con el señor encargado de la sección deportiva del diario, que era Octavio Peró, se llamaba, que era un veterinario compañero de mi padre. Entonces le dice que él, si hay un caballero que le facilite caballos, él se anima a ir hasta Estados Unidos y mejor con hechos que con palabras demostrar las bondades del caballo. Mi padre le da la dirección de Peró, le da la dirección de mi padre, y le escribe en noviembre la primera carta, uh-huh, una segunda en diciembre, y bueno, ya ese verano va, ¿no es cierto? Le da a dirigir los caballos. Arrancó un poco mal, porque de los 2 caballos gatos eran muy mansitos y de poco temperamento. Pero ¿los eligió su padre a los caballos? Le dio a elegir, porque casualmente habían llegado con el último arreo de yeguas. Entonces ya como que estaban probados. ¿Eran caballos castrados? Castrados, con 15 años y 16 el otro. Ya hechos. Sí. Yo no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Pero mi padre dice, bueno, le di esos caballos viejos porque si se perdían, por lo menos no perdía caballos nuevos. Pero mi padre tenía esas cosas. Por ahí no era lo que pensaba. Y bueno, cuando va a ensillar a Mancha, como no era un Schifili, un campero, con las riendas en el suelo y sin agarrar siquiera una rienda, le pega el tirón a la cincha y el caballo, que estaba medio dejado, le desparramó todo el recado, ¿no? Así que ahí el inicio no fue muy bueno. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que si hubiese mandado a un jinete o a un criollo, por ahí no hubiera tenido... No llegaba. Porque yo tengo muchísimas cartas, ¿no es cierto?, del relato del viaje, y cosas que por ahí no fueron publicadas porque Schifili decía que no la declaraba, por ejemplo, a la prensa en el país que estaba, sí, porque iban a decir que estaba exagerando. Pero sí se las contaba a mi padre. O sea que él a medida que hacía el viaje le iba contando por carta toda su trayectoria. Sí. Y entre esas cosas, digamos, las dificultades, algunas dificultades casi insalvables, se podía decir. Su padre era joven todavía en esa época. Y mi padre tenía 38 años. Claro. Pero Schifili resolvió muchas cosas que las hizo más por tener sentido común y que por ser campero. Claro, y por tener una inteligencia quizás distinta, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Bueno, seguramente, Oscar, vemos documentado ese viaje y seguramente cada vez que llega la efeméride del Día del Caballo lo vuelven a llamar y lo vuelven a entrevistar sobre este tema, pero bueno, la verdad que son los caballos más famosos del mundo, ¿no? Sí, pero vos sabés que hay un raíz que mucha gente desconoce y que se hizo justamente en el momento que Schifili estaba en viaje, en el año 1925. Sí. Y fue de un caballo moro que se llamó Lunarejo Cardal, que salió en pleno invierno de Buenos Aires y llegó en 17 días a Mendoza, haciendo un promedio de 88 kilómetros y pico diarios. Y la última etapa, que eran 120 kilómetros, las hizo prácticamente al galope. Eso es una cosa que realmente un caballo que... ¿Y quién lo montaba? ¿Quién hizo ese raid?
un señor de apellido Piovano, Abelardo Piovano. Después ese caballo vino acá a Palermo, lo presentaron como castrado en la prueba y sacó premios también. Qué bárbaro. Y hay una foto muy linda que está ensillado en Palermo con un recado que es de la familia de los Amadeo. No sé si has visto alguna vez ese recado, con una, como es, carona así del tipo de los lomillos. Es un recado muy importante. Está en la familia Amadeo. Yo no sé si lo tiene Luis o alguien. Y en esa época, cuando usted cuenta sobre esta amistad con Lucio Ballester, me imagino que con Felipe Amadeo Lastra, digamos, viejo, en esa época era correspondencia. ¿Cómo es la comunicación? No, todo por cartas era. Claro, porque las distancias y los caminos... Sí, no, eran cartas. Y con Lucio Ballester, él me decía, ni siquiera en los encabezamientos clásicos, mi estimado Lucio, ahí te mando una yegua. Y por ahí el otro le contestaba al dorso de la misma carta. Tenían ese temperamento, ¿no? Me dijeron que le pregunte a Oscar por un moro que le decían el Boca de Seda, Huemul Cardán. Sí. Ese caballo vino entero del sur y sirvió creo que 2 años y después lo castró y bueno, y era su montado. Y cuenta que me contó Elba que un día estaban desternerando a campo, o sea, en un rincón había un molino con bebidas, habían repuntado el rodeo y él con el capataz hacían lo que sería hoy día la paleteada, sacaban el novillito, ¿no es cierto?, de las vacas y el resto de los peones hacían media luna, ¿no es cierto?, y contenían las vacas o los terneros, lo que fuera, ¿va? Y dice que en un momento él notó que el caballo estaba con sed y entonces sin bajarse le descolgó la cabezada, le quedó el freno colgando en el cuello para que el caballo tomara más cómodo agua. Y bueno, tomó agua y en eso el capataz dice que ya venía repuntando un ternero y el caballo levantó la cabeza y salió, ¿no es cierto?, a la par del puestero, del capataz, perdón. Y bueno, y terminó haciendo el trabajo con el freno colgando. Y bueno, una cosa... Qué bárbaro. Y dice que a los pocos días, en una de esas charlas típicas de boliche, en el boliche del Cardal, un vecino amigo le dice: usted, don Emilio, es el más criollo de los que yo he visto por acá. No, le dice mi padre, ¿qué voy a hacer si yo la mitad del año me la paso en Buenos Aires y estoy apenas unos meses en el campo? No, dice, porque lo que yo le voy a hacer a usted no se lo he visto hacer a nadie. El paisano había pasado cerca y se paró a mirar y vio al caballo trabajando así, con el freno colgando. ¿Por qué tiene buenos Por eso le puso, él le decía el Boca de Seda, el Huemul. Qué bárbaro. Un caballo moro era. Mucho moro. Rosillo, perdón. Rosillo moro. Sí, Rosillo. De las yeguas que venían del sur... De todo pelo. De todo pelo. Sí. ¿O eran la mayoría gateadas? No. Había gateadas, sí, pero picadas. Incluso hasta una potranca tobiana trajo. Ah, sí. Sí. Pero después con los años, la asociación, ¿no es cierto?, en alguna asamblea, en fin, no sé en qué año, decidieron no aceptar el tobiano. Por esa historia que debes conocer vos te la explico brevemente. Parece ser que, yo no sé si en el año 1600, una cosa así, unos portugueses trajeron caballos se le decía frisones, todo lo que fuera pesado, así cualquiera fuera la raza, acá era costumbre decirle frisón. Bueno, trajeron frisones de ahí de no sé de qué región de Holanda, uh-huh. Y hubo un general que se llamaba Tobías, de ahí de la zona de San Pablo, que tenía toda la caballada tobiana. Y dicen que ese es el origen de los
del pelo tobiano. Que puede ser así, porque mi padre, cuando investigó un poco ese tema, dice que él habló con estancieros. Esto que yo cuento debe haber sido en 1910, con estancieros que ya hombres grandes que tenían 60, 70 años, y dice que ellos hasta nunca antes del 1880 o 90 habían visto tobianos en la provincia de Buenos Aires, recién a partir de ahí. O sea que como que fueron llegando más tarde, digamos, que lo normal ¿no es cierto? Por eso no se considera el pelaje tobiano y como que es posterior. Porque puede no lo aceptaron porque podía existir ese riesgo de que no fueran criollos puros. Pero por otro lado, yo he visto que en Brasil hay cabañas que son puras de tobianos. Sí. ¿No? Brasil es aceptado, es increíble, sí. ¿Y qué otro caballo emblemático se acuerda así, Oscar, que tenga alguna anécdota divertida para contar? Poco conocida. Ya me contó el montado de su padre, que era Huemul. ¿O qué yeguas eran las yeguas madres? No, lo que sí es que esas yeguas que venían del sur todavía tenían muy fresco el instinto salvaje. ¿La domaban? Sí, y había yeguas que, porque está registrado en sus libros, ¿no? La yegua número tal se desnucó palinqueándose. La yegua número tanto, cuando le ponían el recado, corcoviaba y después se tiraba al suelo y se refregaba en el suelo para sacarse el recado. O sea, tenían una indocilidad, o no sé cómo explicar, un salvajismo tremendo, ¿viste? Pero ya te digo, tenían... Los paisanos contentos cuando venían las yeguas del sur. Porque incluso algún animal de los que él trajo, habían sido, boleados ahí en la precordillera. Por eso te digo, hasta qué punto, ¿no es cierto?, esa sangre era tan... Así salían de guapos también. Claro. Porque los que se amansaban, después se hacían por ahí, ¿no es cierto?, caballos interminables de guapos, ¿no? Claro, qué bárbaro. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por esta anécdota, por esta conversación. La verdad que ha sido muy interesante. Cierro con una frase de su padre, don Emilio, que dice: mi deseo es que perduren los gauchos y todos los jinetes, sean de cualquier parte del globo, dice él, ¿no? Como con mucha admiración por la gente de a caballo. ¿Cómo termina él sus días? Él, lógicamente, esos últimos años que pasó en el Cardal, 3 años estuvo, porque anteriormente en los inviernos, como era la casa un poco fría y demás, él se pasaba el invierno en Buenos Aires. Pero esos 3 últimos años se quedó. Y por supuesto, seguía manejando el campo, ¿no es cierto? Yo lo ayudaba, pero él era el que hacía las órdenes. Hacía y deshacía, y anduvo a caballo todo lo que pudo. Yo no sé si hasta los 88, 89 años. Y yo me acuerdo que una vez él no había visto que yo estaba cerca. Fue a montar un caballo, un gateado muy mansito, y hizo un intento 2 y no pudo. Y ¿sabés qué hizo? Le pegó la vuelta y se fue del lado del lazo, como decimos, y con el pie derecho en el estribo subió. O sea, se ve que el pie izquierdo no le daba, o la pierna izquierda, mejor dicho, no le daba, y subió por la derecha, pobre. Pero esa... será manso el caballo, ¿no? Sí, más vale, pero me refiero a que fue la pasión de él. El caballo fue una cosa que lo apasionó. ¿Y él despidió su vida ahí en el Cardal? Y bueno, un día ya con 92 años, estaba muy complicado así con la vesícula y se descompuso y le falló el corazón y en 2 días murió. O sea que nació y murió en Ayacucho. Qué bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por ayudarnos a recordar estos orígenes del
de la raza criolla, que es tan importante a veces profundizar en la historia para justamente conocer la raíz, ¿no?, de dónde estamos parados Claro. hoy. Por eso yo creo que, bueno, mi padre, él lo recalcaba. Dice, si yo no hubiese tenido la gente que me acompañó, ¿no es cierto?, todos esos apellidos que ya conocemos, yo solo no hubiera logrado nada, porque hubiera quedado solo criando. Dice, lo importante fue la gente que me acompañó. Y por otro lado, como creo que charlábamos hoy, mi padre no descubrió el caballo criollo. Ya hubieron estancieros anteriormente, ¿no es cierto?, como José María Jurado, Celedonio Pereda, en fin, otros criadores que ahora no me acuerdo, que ya, digamos, habían descubierto el criollo como herramienta de trabajo. Y su padre, el mérito... Insustituible para el trabajo de campo. Y el mérito de mi padre, ver que si no se unificaba la raza mediante una cría a través de la Sociedad Rural Argentina y con una asociación de por medio, la raza se perdía. Espectacular. Así de simple. Muchísimas gracias, Oscar, por Muchas gracias a vos, Elisa. Adiós. Bueno, y así pasaba en esta historia don Oscar Emilio Solané, hijo varón de don Emilio Solané, contándonos los orígenes de la historia de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.